Oraciones compuestas. Para que sea una oración compuesta, recordemos que debe de tener 2 o más verbos conjugados. ¿Para qué me sirve conocer esta clasificación de oraciones compuestas y sobre todo hacer oraciones compuestas? Me sirve para tener una mejor cohesión en la redacción. Notemos cómo se vería mi texto o mi párrafo si yo solamente hago oraciones simples. No tendrá cohesión. Salí de Múnich el 1 de mayo a las 8:35 de la tarde y llegué a Viena a la mañana siguiente. Debía haber llegado a las 6:46, pero el tren llevaba 1 hora de retraso. Fíjense cómo aquí estoy enlazando a partir de estas palabras señaladas en negritas. Eso es lo que hacen los nexos coordinantes o subordinantes. Enlazan y le dan sentido a mis oraciones en relación unas con otras. No tengo que hacerlo todo el tiempo. También debo de dar un descanso al lector y poner un punto y seguido en algunas ocasiones. Por eso es que después de haber hecho 1 o 2 enlaces, conviene pausar, poner punto y seguido y después iniciar una nueva oración. Oraciones compuestas subordinadas. Las oraciones subordinadas están integradas dentro de otra oración, donde desempeñan una función específica. Son parte de una oración principal y por ello no tienen independencia ni sintáctica ni semántica. Por ejemplo, el arquitecto prohibió que demolieran el edificio. La oración principal es el arquitecto prohibió y la subordinación que tiene es que demolieran el edificio. Como ven, que demolieran el edificio no puede existir independientemente. Por eso decimos que se subordina a otra oración. Ahora, dentro de esa oración cumplen diferentes funciones que ya hemos visto en las partes de la oración. De acuerdo a esa función, vamos a tener la siguiente clasificación. Si cumplen una función de un sustantivo dentro de la oración, van a ser oraciones compuestas subordinadas sustantivas. A su vez, cumpliendo la función de un sustantivo, puede tener diferentes funciones más específicas. Por ejemplo, sustantivas con función de sujeto. Ustedes saben que en una oración simple podemos tener un sustantivo dentro del sujeto y puede ser mi núcleo del sujeto. También puede estar desempeñando la función de un objeto directo. Cuando preguntamos qué más el verbo, usualmente encontramos que la respuesta es un sustantivo. Pueden ser también objeto indirecto. Si preguntamos a quién o para quién más el verbo, usualmente también la respuesta será un sustantivo. Por lo tanto, también desempeñan esta función. Con función de predicativo, el mismo caso. Con función de término o con función de término de preposición, este sería el equivalente a lo que conocemos en partes de la oración simple como modificador indirecto. ¿Se acuerdan que el modificador indirecto en una oración simple empezaba con una preposición? Pues por eso esta se llama conjunción de término de preposición. Vamos a ver cada una de ellas por separado. Esta es una tabla para identificar los nexos más comunes. No son todos, pero sí los más comunes con los que encontramos las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Es conveniente que apunten todos estos nexos para que puedan identificar más fácil las subordinadas, pero también es conveniente que ustedes sepan esta variedad de nexos para que cuando ustedes redacten tengan más vocabulario y no tengan pobreza léxica en sus redacciones. Vamos primero con las subordinadas sustantivas. Recordemos que pueden cumplir la función de sujeto, término de preposición, objeto directo, objeto indirecto o de predicativo. He puesto al principio las que podemos encontrar dentro del lado del sujeto y las últimas 3 las que podemos encontrar dentro del lado del predicado. Recordemos que estamos hablando del sujeto y del predicado de la oración principal, sustantivas con función de sujeto. En una oración simple tendríamos un ejemplo así. Mauricio fue el más sorprendido. Si notan aquí en este ejemplo de oración simple, solamente tengo un verbo conjugado, que es fue. Todas las palabras a partir de fue es mi predicado, fue el más sorprendido. Por lo tanto, Mauricio es mi sujeto en esta oración. Si esa palabra o ese sujeto yo lo intercambio por una oración subordinada, lo puedo hacer de esta manera.
el que aplaudió. Fíjense cómo en lugar de decir Mauricio, estoy poniendo una oración. ¿Cómo sé que estoy poniendo una oración? Porque ahí tengo un verbo conjugado, que es aplaudió. Por lo tanto, tengo dos núcleos de predicado. Esto es lo que está pasando en las oraciones sustantivas con función de sujeto. Intercambio mi sujeto por una oración con su propio núcleo verbal. La oración completa puede decir, el que aplaudió fue el más sorprendido. Y esa es una oración sustantiva con función de sujeto. Veamos otro ejemplo. Carlos y Óscar deben traer los tacos. En ese ejemplo estamos ante una oración simple. El único verbo conjugado que tenemos es deben traer. Ese es mi núcleo del predicado. Pero si yo quiero convertirla en una oración compuesta, entonces sustituyo ese sujeto por una oración. En este caso sería los que se quedaron deben traer los tacos. Fíjense cómo aquí cambia mi nexo. Ya no es el qué, sino los qué. Y son los tipos de nexo que les estoy poniendo arriba, que pueden ustedes identificar como los nexos más comunes. Y me sigo refiriendo a esos dos sustantivos. Mi oración subordinada sustantiva con función de sujeto sería los que se quedaron deben traer los tacos. Y verán que tengo dos núcleos de predicado, quedaron y deben traer. Por lo tanto, es una oración compuesta. Otro caso, oraciones sustantivas con función de término de preposición. Fíjense aquí cómo la oración subordinada la voy a tener en medio de mi oración principal. La oración principal es la mentira de Laura se descubrió. Esa oración es simple. El único núcleo de predicado es descubrió. Pero si yo intercambio en lugar de Laura, que era mi modificador indirecto de mi sujeto, pongo ahí una oración, es decir, meto una construcción que tenga su propio núcleo de predicado, en este caso amó, ahí ya estoy haciendo la compuesta y estoy haciendo una oración subordinada, sustantiva, con función de término de preposición. Y puedo decir, la mentira de la que me amó se descubrió. Fíjense cómo aquí las oraciones subordinadas me están sirviendo para darme más información dentro de mis oraciones. Eso ustedes ya lo hacen en sus redacciones, simplemente que tienen que ubicar qué es lo que están haciendo para que no tengan errores en cuanto a la cohesión y en cuanto a la redacción en general. Veamos otro ejemplo. La letra de Alan es bonita. Esa es oración simple, en donde mi modificador indirecto empezaba con una preposición y era de Alan. Fíjense cómo Alan es un sustantivo que puedo sustituir por una oración. Esa oración será subordinada sustantiva con término de preposición. Y puedo decir, la letra del que es mi mejor amigo es bonita. Y estoy dando más información, ya no nada más es Alan, sino necesito decir que es mi mejor amigo. Y esa es una oración subordinada porque tiene su propio núcleo de predicado, en este caso el verbo ser o estar, conjugado en es. Puse un asterisco aquí en del, porque acuérdense que en español tenemos un artículo contracto. Cuando juntamos de él, es mejor decir del, ese es mi artículo contracto. Sin embargo, viene de una preposición, la preposición de. Es por eso que podemos identificar que tenemos aquí una oración subordinada sustantiva con función de término de preposición. Fíjense cómo antes de los nexos que acabamos de ver, la que o el que, estoy poniendo una preposición. Esa es la forma de reconocer este tipo de oraciones subordinadas sustantivas. Ahora vamos a los casos en donde esta función de sustantivo se desempeña del lado del predicado de mi oración principal. La oración principal sería el niño entregó el examen. La quiero convertir a oración compuesta subordinada sustantiva con objeto directo, con función de objeto directo. Voy a intercambiar ese sustantivo examen por una oración que tenga su propio verbo.
En este caso, contestó es el núcleo del predicado. El niño entregó lo que contestó. En ese caso, podría estarme refiriendo a ese mismo examen, pero lo estoy manifestando en una oración que tiene verbo conjugado. Por eso es que se convierte en oración compuesta. Veamos otro ejemplo. La compañía fabricará juguetes. Sería mi oración simple o la oración principal. Le voy a poner una subordinación. La compañía fabricará lo que esperan los niños. Y ahí ya estoy dando más información, pero que tiene su propio núcleo de predicado. El núcleo del predicado es esperan, ese es mi verbo conjugado. Por lo tanto, la oración compuesta sería la compañía fabricará lo que esperan los niños. Esta es una oración subordinada sustantiva con función de objeto directo, porque responde a la pregunta ¿qué fabricará? Recuerden, ¿qué más el verbo? Es la pregunta que hacemos para obtener el objeto directo. Pero en este caso, la respuesta no es nada más un sustantivo o un sintagma nominal. Lo que tenemos ahora de respuesta es una oración, lo que esperan los niños. Por eso es que es una oración subordinada sustantiva con función de objeto. Veamos ahora las oraciones subordinadas sustantivas con función de objeto indirecto. Recordemos que el objeto indirecto se encontraba preguntando a quién o para quién más el verbo. En la oración simple, el niño entregó el examen a su maestra, preguntamos ¿a quién entregó el examen? Y la respuesta es a su maestra. Por lo tanto, a su maestra es el objeto indirecto. Este objeto indirecto se puede sustituir por una oración subordinada, a quien correspondía. La oración quedaría el niño entregó el examen a quien correspondía. En este caso tenemos dos núcleos de predicado o dos verbos conjugados, entregó y correspondía. Por lo tanto, tenemos una oración compuesta sustantiva con función de objeto indirecto. Otro ejemplo, la compañía fabricará juguetes para los niños. En esa oración simple, el único núcleo de predicado será fabricará y el objeto indirecto es para los niños. Puedo sustituir ese objeto indirecto por una oración subordinada que diga para quienes lo usen. Tenemos dos núcleos de predicado, fabricará y usen. Por lo tanto, la compañía fabricará juguetes para quienes los usen es una oración subordinada sustantiva con objeto indirecto. La última clasificación de las subordinadas sustantivas, con función de predicativo. La oración simple es Mario será médico. En esa oración simple el predicativo es médico. Como verán, es un sustantivo. Ese sustantivo puede sustituirse por una oración subordinada. Y digo, Mario será el que nos cure. Cuando lo sustituyo por esta construcción, entonces tengo una oración compuesta subordinada sustantiva con función de predicativo. ¿Cómo la voy a reconocer? De la misma manera que reconozco un predicativo en la oración simple. El predicativo va después de un verbo copulativo. Recuerden que los principales verbos copulativos son los verbos ser o estar. Y también puedo reconocerlo por el tipo de nexo que tiene. El que, lo que, me está indicando que es sustantiva. Simplemente tengo que reconocer qué función está desempeñando en mi oración principal. Vamos al último ejemplo. Tus buenas noticias fueron lo que nos alegró. En este caso, lo que nos alegró podría estar sustituyendo a una sorpresa, que sería mi predicativo. Recordemos entonces que en este video vimos las oraciones compuestas subordinadas sustantivas y vimos cada una de sus clasificaciones, con función de sujeto, con función de término de preposición, con función de objeto directo, con función de objeto indirecto y con función de predicativo.